Construcción en el abismo es el título de una reflexión profunda sobre el impacto que la pandemia tiene y tendrá sobre las industrias culturales, sobre las artes en vivo en particular y los seres humanos denominados artistas. Construcción en el abismo como metáfora de la situación actual en el ecosistema cultural mundial. Más que charlar, en esta ocasión escuchamos a Octavio Arbeláez, director de proyectos como Mapas o Circular, Mercado de las Músicas de Iberoamérica, que en noviembre espera celebrar en Medellín su 11ª edición. Mucha suerte. Hoy es 2 de julio de 2020. Si mi suerte escapa a la muerte y lo puedo contar. Si mi suerte escapa a la muerte y lo puedo contar. Con mucho gusto, mi querido Ulises, no hay problema. ¿Cómo fue esa vuelta a Colombia desde España? Estábamos en España en el marco de unas ferias teatrales, la Feria de Donosti, de feria que es muy tradicional, y luego debíamos ir a un festival gallego de monólogos en Narón. Todo esto en el marco de una red que tenemos que se llama Red ELAE, que es una red de artes escénicas. Y de repente empiezan ya a circular rumores de los cierres. Nosotros tuvimos realmente un agobio importante, entonces tuvimos que correr, modificar pasajes, pagar esas modificaciones, etc. Llegamos justo a Colombia en la víspera del día en que se cerró todo en Colombia y en España, que ya no habrían más vuelos, y tuvimos un par de semanas de confinamiento obligatorio. Cuando uso el plural hablo de Beatriz Quintero, mi socia y colega, y que lo vivimos un poquito como esa película de Buñuel que se llamaba El Ángel Exterminador, en la que estaban todos esperando una especie de juicio final, y había una atmósfera estamos tomando estas copas y no sabemos cuándo más nos volveremos a ver. Fue entretenido porque no nos limitamos en las muestras de afecto, nos abrazábamos y nos besábamos porque sabíamos que a todos estos colegas y estos amigos queridos nos volveríamos a ver en mucho tiempo. ¿Has tenido tiempo de reflexionar dentro de que todos los sectores en general se han visto muy afectados, el de la cultura particularmente, desde el principio se ha visto completamente anulado? ¿Cómo ves un poco la situación del sector? Es bastante fuerte, es decir, nosotros fuimos los primeros que pusimos la cara. Al final fuimos muy generosos, todos, pusimos a disposición del público de manera gratuita, generosa, comprometida, toda una plataforma de entretenimiento, de oferta de ocio, de teatro, música, danza, cine, y todos ni siquiera pensábamos en que la gente del sector, los artistas y los creadores viven de eso, sino aquí está, generosamente. El contrasentido es que exactamente los gobiernos nos tienen en el último lugar de la cola, y aquí ya no hablo de Iberoamérica, ya no es el concepto de Iberoamérica, sino el concepto de Latinoamérica, porque por lo menos vemos con envidia que en España y Portugal han tenido algunas acciones importantes de inversión en el sector. En Latinoamérica, en cambio, hemos tenido un retroceso demasiado fuerte. Ha habido un problema muy complejo de concepción de la política pública cultural, porque están pensando en el artista como individuo y como ser desprotegido. Los recursos del sistema deben ser aplicados al ecosistema cultural y a su sobrevivencia. De esas personas y esos individuos se debe ocupar el Estado. Para mí, el gran temor es lo que ocurrirá a finales de este año y en los años 21 y 22, que vendrá una crisis económica brutal, será mundial, y no sabremos de dónde echar mano para sobrevivir como sector. Sí, hay un aspecto muy interesante relacionado con esto que tiene que ver con esa desaparición de la posibilidad de trabajar y dedicarse dentro del sector, y cómo eso va a provocar una forma de éxodo, digamos, ¿no? de los artistas, de los técnicos, de todos los trabajadores de la cultura, que se van a tener que ir a buscar la vida a otros ámbitos, a trabajar de lo que sea. De hecho, he revisado informes y estudios en toda Latinoamérica, y nosotros mismos estamos haciendo un estudio, y se notan dos cosas fundamentales. Uno, la disminución muy importante en las escuelas de artes, de matrículas y registros.
Hay una disminución que ronda el 50%. Y la segunda es una especie de fuga de cerebros, porque la gente se está yendo del sector cultural, porque además, insisto en el concepto de ecosistema, no solo podemos pensar en el actor, en la actriz, el bailarín, el músico, sino que también tenemos que pensar en los técnicos, y de ahí el concepto. Entonces, hay un técnico que hoy te hacía el sonido, pues este señor que transportaba en furgoneta los equipos, etcétera, etcétera. Pues ahora va a tener que cargar no cables, sino tomates. Y sobre todo se acotan las alternativas. Entonces, sector por subsector, desde los festivales hasta las salas, hasta los venues, a todos, están sufriendo el rigor del cruel destino, y aún las organizaciones multimillonarias y las multinacionales de entretenimiento están tratando de hacer y de tomar medidas a la desesperada, como la última medida que toma Live Nations, que por ejemplo les escribe una circular a los artistas diciéndoles que a partir de ahora tienen que bajar en un 20% sus cachés y compartir el riesgo de la cancelación de cualquier evento. Y las aseguradoras ya no están asegurando como antes aseguraban la realización de los eventos, etcétera, etcétera. Es decir, toda la cadena está en crisis y hay una explosión de problemas ligados al entretenimiento y a la producción cultural y a toda esta dimensión creativa en la que nos encontramos inmersos y que nos tiene perplejos. Los conciertos, festivales, las artes en vivo requieren de la presencia del público, ¿no? ¿Cómo ves la recuperación de esa circunstancia presencial? Lo de las salas me preocupa menos que lo del espacio público. Es decir, las salas en esta fase pues ya van, en el País Vasco van en el 60% y las regulaciones son asimétricas. Es muy triste para nosotros que trabajamos en las artes de la representación, las artes vivas. Nosotros necesitamos la respiración del público y en general toda esa atmósfera que se siente cuando se asiste a un espectáculo en vivo, que es un momento único, irrepetible. Nosotros hemos trabajado en estos procesos de transformación digital, fuimos pioneros, de hecho, hicimos un festival online de teatro, tuvimos 48.000 espectadores en 3 días, que es una cifra pequeña pero muy representativa porque eran 32 propuestas teatrales hechas justamente y pensadas para el confinamiento, para las pantallas y de pequeño formato. Pero nada sustituye ese hecho único e irrepetible de esa noche que estás tú en teatro. Y necesitamos esos conciertos grandes, esos conciertos pequeños, esa sala pequeña, ese bar donde oímos la música en vivo. Necesitamos que esto vuelva y que vuelva rápido. Es ya casi una plegaria más que un reclamo. Claro, porque qué mensaje hay que trasladarle al público, ¿no? Se deberían ir incorporando hábitos de cierta normalización, pero no va a ser fácil, ¿no? Convencer al público de que tiene que dar ese paso y de que también depende de ellos la recuperación del sector. Cambiarán los hábitos de consumo. Las pantallas ocupaban parte de su vida, pero no toda su vida. Es decir, ahora en el confinamiento la gente se queja de que ya está 10 o 12 horas al frente de una pantalla, de un computador, del celular. Y en general las narrativas, los contenidos de ilusión y creativos también están asociados a lo que ahorita están trabajando en las series en televisión, que era lo que correspondía a los folletines en el siglo XVIII, siglo XIX, o a las novelas en el siglo XX. Entonces, la gente está siendo ya cada vez más adicta a las pantallas y probablemente el espectáculo en vivo vaya a tener una crisis enorme cuando retorne. Ya luego el público juvenil en los conciertos sí es recuperable, pero ahí viene el otro tema, que entonces en los grandes conciertos aparecerá una extinción de muchos de los festivales que ocurrían y se concentrará en 2 o 3 grandes festivales justamente por el tema de sostenibilidad, porque no hay el recurso para pagar un festival que seguramente requiere de los apoyos de las ciudades
o del Estado o en general de los patrocinadores, que ya no se volcarán a este segmento, sino que están buscando nuevos segmentos y sobre todo en el segmento audiovisual. Entonces probablemente los megaconciertos a los que estamos habituados o los festivales medianos y pequeños que existían en cada pueblo y en cada rincón sean sustituidos por concentraciones de grandes festivales. Eso es lo que yo me temo, porque claro, solo los muy musculosos productores son los que van a sobrevivir. Todo esto está claro que va contra la diversidad cultural, ¿no? Que al final es equiparable a la necesidad de una biodiversidad, ¿no? La extinción permanente de especies y sobre todo a través de, como dices, del audiovisual se van a ir uniformizando muchos mensajes y muchos contenidos, ¿no? Claro, porque el sector independiente y los alternativos construimos contenidos, pero tecnológicamente no podemos competir con los segmentos de entretenimiento, que tienen desde luego mucho más poder. Las plataformas para Internet de contenidos en streaming, de música y de televisión o de video o de cine, son demasiado poderosas. No obstante, hay un segmento, y esto sí es un factor optimista de mi parte, hay un segmento por el que nos podemos colar los independientes. Hay muchos que están creando contenidos muy interesantes y han empezado a conquistar nichos de público. Creemos que el consumo de lo independiente puede tener cifras de 2 dígitos, es decir, comenzamos en un 10% y hoy yo calcularía que podríamos llegar fácilmente a un 20% de consumo de las músicas alternativas e independientes en plataformas independientes y autónomas. El uso y acceso de la tecnología nos permite poder asomarnos y competir desigualmente, desde luego, pero competir y generar nichos de sostenibilidad para el sector. Entonces, a lo mejor también puede ser una oportunidad en el proceso de transformación digital que estamos viviendo. Vale, sobre todo la cuestión esta de la migración al entorno digital ya no es una opción, es prácticamente una obligación, ¿no? Supone muchos problemas, pero también muchas oportunidades. Es decir, aquí, por ejemplo, en Colombia, encontramos una crisis enorme de las sociedades de gestión y ahí apareció entonces, ante la necesidad, estos caballeros aparecieron con una normatividad nueva sobre el consumo digital y cambiando paradigmas y cambiando normas. Entonces la gente reaccionó y se están creando otras sociedades gestionadas con más transparencia. Desde luego existen muchas cosas. Nosotros todos hablamos como si el mundo entero poseyera un portátil, un buen celular, tuviera acceso a los datos, etcétera, etcétera. Y hablamos desde la clase media. Desde luego hay una enorme cantidad de excluidos que no pueden acceder ni siquiera a los contenidos porque no tienen acceso a los servicios telemáticos, por ejemplo, o a los propios servicios públicos. Hay gente que no tiene acceso a la energía eléctrica, etcétera. Y los marginados se cuentan por millones. Lo segundo es que el acceso a Internet, el Internet que hay en Latinoamérica en general, no es poderoso, no es fuerte. Los creadores tienen los elementos y las herramientas, pero forzosamente la infraestructura tampoco es muy adelantada. Es decir, todo se reconfigurará y en esa reconfiguración nosotros esperamos que nos equilibremos. Va a ser un equilibrio fuerte, va a ser un equilibrio precario. Vamos a necesitar que estos próximos años, sobre todo, insisto, en el 21 y el 22, que los miro con mucho temor, porque van a ser muy luchados, van a ser muy difíciles para todos nosotros. Te quiero pedir una pequeña reflexión que tiene que ver con toda esta cuestión digital que lleva en un lado oscuro y que de una forma implícita todo un sistema de vigilancia, de seguimiento, de control a través de la navegación que hace uno en Internet con las cookies, los pedidos que hace digitales, las series que ve. El tema es que ya existía. Es que nos estamos olvidando de varias cosas. Primero, estos algoritmos y este mecanismo de control ya existían. De hecho, hemos sido conducidos y manipulados a través de estas plataformas y estas herramientas. Lo segundo,
ya existía una crisis civilizatoria y muy, muy grave que había irrumpido en el mundo, no importa la forma política de los gobiernos, pero es que los jóvenes estaban sin esperanzas, todas estas generaciones de mileuristas, toda la generación de mujeres que han sido víctimas de la violencia y también de la marginación en el acceso al trabajo, de la desigualdad salarial y de toda la asimetría con que ha sido trabajado el tema del género ya con el más amplio espectro. En general, vivíamos esa crisis y entramos en esta pandemia que hace que aparezca una deriva autoritaria muy importante y efectivamente aparece el lado oscuro, y ese lado oscuro hace que haya el uso de las herramientas tecnológicas para sistematizar el control, para que aparezca el tan temido gran hermano. ¿Qué te parece que va a quedar de todo el discurso de la economía naranja? Toda la idea de invertir en creatividad, en innovación. ¿Crees que sigue siendo un discurso actual, válido y que tiene recorrido? En realidad es un discurso que ya estaba haciendo crisis, porque es que de todas maneras un poco la teoría no correspondía con la práctica. Entonces se hablaba de economía creativa, se hablaba de emprendimiento, pero se hablaba desde el vacío, como en el caso colombiano, que realmente el término economía naranja, como se sabe, lo acuñaron en un libro que se produjo desde el Banco Interamericano de Desarrollo, el actual presidente de Colombia y su mano derecha, el actual viceministro de Economía Naranja del Ministerio de Cultura, que se llama Felipe Buitrago. Entonces ellos acuñan el término, hacen un libro que recopila un poco un manual de economía creativa y tratan de incorporar, y ahí es donde estamos un poco perdidos, sectores que supuestamente son de la economía naranja, pero que al final no corresponden dentro de la perspectiva de la economía, de la cultura o de la economía creativa a la nominación tradicional. Entonces, por ejemplo, aquí hablan de cifras muy importantes y las anuncian públicamente y la gente las asume como reales, del sector turístico, por ejemplo, como si fuera un sector creativo, el sector de la hostelería, el sector de la restauración y hasta el sector aeronáutico, por no hablar del sector de las nuevas tecnologías que también lo están incorporando, el software y esos segmentos. Entonces, claro, da unas cifras absurdas que realmente no corresponden a lo que pasa en el mundo real, de la economía real. Son más bien cifras infladas. Entonces, al final, hemos vivido una burbuja pone el término de moda, pero no obran en consecuencia. Terminamos ahí, si te parece. Me gustaría hacer una referencia al documento Construcción en el Abismo. De entrada, el título no anima. En realidad, el título se refiere a una técnica cinematográfica que existía en la nueva ola francesa, que se llamaba Construcción del Abismo, que era el cine del cine. Entonces, Truffaut hizo La Noche Americana con esa técnica, digamos. Entonces, pero me parece que estábamos en esto, estamos construyendo sobre un abismo y así hay que concebirlo. Termina de todas formas el documento con cierto espíritu positivo, hablando de la necesidad de redes de cooperación, solidaridad, de trascender fronteras. ¿Cómo ves el desarrollo real de esta cuestión? Lo veo desde una perspectiva que es desde la colaborativa, lo veo desde la perspectiva de políticas comunes de organismos multilaterales que recojan todo este sentir. En Europa se ha logrado, por ejemplo, hay muchas redes y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han producido numerosos documentos y han generado respuestas estatales en algunos países. La UNESCO tenga un peso y el discurso UNESCO tenga un peso específico dentro de la formulación de las políticas públicas. Entonces, nosotros creemos que una economía colaborativa y que organismos supranacionales que tengan un peso específico y que logren elevar a políticas de Estado estos discursos pueden hacer que
el impacto en lo económico sea visible. Los protagonistas de estos hechos, desde la gestión o desde la creación, seamos más solidarios, intentemos encontrar que nos tenemos que salvar todos juntos. Entonces, en ese salvar todos juntos, ya todos pondremos de nuestra parte y sabemos que si ponemos, salimos adelante, y que si seguimos con actitudes egoístas o sálvese quien pueda, pues desde luego tendrás pan para hoy y hambre para mañana. Entonces los artistas seguramente, y ya lo han comprobado, serán solidarios y los gestores seremos solidarios con ellos y todos estamos tratando de generar esos mecanismos cooperativos. Incluso en muchas ocasiones se está llegando a la economía del trueque. Compartamos el riesgo, tomemos esta producción juntos, etcétera, etcétera, y mecanismos antiguos que aparentemente ya no se usaban porque los unos veían a los otros con desconfianza, pues hacen que debamos construir nuevas confianzas, visiones colectivas para que en este pandemonium en que se ha convertido la humanidad, la cultura sea una alternativa veraz y que construya nuevas realidades. Desde el punto de vista real y formal, apelando a las políticas públicas generadas desde organismos internacionales que sí están entendiendo el problema y que sí están dialogando con el sector, y desde la vida cotidiana, en esas prácticas que tengamos con nuestros colectivos y la gente cercana de nuestro pequeño ecosistema cultural. Te agradezco un montón, otra vez, ya te lo he dicho al principio, una hora aquí de conversación contigo, pues es un lujo. Espero que sigamos en contacto y ya después hacemos una conversación ya más amable. Invitamos a Beatriz y a Nana y conversamos de la vida y de otras sorpresas. Sí, hombre, y enseguida, cualquier día, presencialmente, estamos otra vez viajando, nos encontramos en cualquier sitio. Ojalá.